Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast acerca de libros, canciones, ideas, una conversación entre ustedes y yo. Hoy quisiera hablarles de un libro famoso, tiene incluso una película, se llama El Código da Vinci. Llamaríamos a este libro la obra suprema de Dan Brown, la obra más famosa de Dan Brown, a pesar de que Dan Brown es un escritor que ha hecho, entre otras cosas, Ángeles y Demonios, El Símbolo Perdido, El Origen, La Conspiración, Fortaleza Digital. O sea, no se limita a un solo libro. Sin embargo, hay que estar claros que El Código da Vinci es su libro más famoso, al punto tal que le hicieron una película, inició una semidinastía cinematográfica. También es cierto que el Código da Vinci es un batiburrillo de conceptos mezclados a gusto del autor de una manera quizás salvaje para algunos, lo cual quiere decir que la gente que ama el libro en este momento me está odiando. Pero la verdad es la verdad, o sea, el autor mezcló de manera superficial muchísimas cosas y no entró lo suficiente en profundidad como para que pudieras disfrutar más de, de las cosas. Es un libro, ahora sí, hay que decir, eso hay que reconocerlo, es un libro muy fácil de leer. Es un libro que te permite, si tienes un buen ritmo de lectura, te lo puedes leer fácilmente en un día. Incluso yo te diría que en unas 3 4 horas, con un ritmo de lectura normal, sale perfectamente porque además el libro, y aquí es donde viene la obra maestra, no solamente en hacer el batiburrillo, eso lo hace cualquiera, hasta yo, sino en hacerlo con 3 características fundamentales. La primera, con un lenguaje sencillo y autoexplicado, es decir, sí, te ayuda muchísimo si tienes una gran cultura general al leer el libro, te lo hace más interesante, pero si no la tienes, el libro todo lo que dice te lo explica y te deja la necesidad de continuar, el cliffhanger, el ancla, el gancho, donde tú no te puedes librar de yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir viendo hacia dónde se desarrolla esto. Lo segundo es que la acción es vertiginosa. O sea, el libro se desarrolla, tiene un viaje físico que atraviesa 2 países en un periodo de 24 horas, casi 36 horas, pero realmente un periodo brutal. La velocidad con que te mueve el libro no te deja dormirte, no te da chance a que, bueno, voy a suspirar, no, vamos, y te va atiborrando de conocimientos, de acciones, de escenas, de símbolos. Entonces, te deja muy lleno a nivel mental, muy lleno a nivel emocional de adrenalina, porque el libro se mueve a una velocidad de vértigo realmente. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes eh, este tipo de cosas aquí? La novela tiene el tercer componente que te ayuda o que te la hace muy digerible, es que tiene un protagonista que es un tipo común en los aspectos generales. ¿Por qué es un tipo común en los aspectos generales? Porque no te dicen que el protagonista medía 2'10", ojos azules, su pecho estaba diseñado a punta de ejercicios en el gimnasio y de una disciplina monástica. No. Este protagonista es un tipo común que toma café, que se desayuna, que come, que duerme en un hotel en una cama. Ya, además no tiene novia, no, no es el atraco de las mujeres, pero tiene una característica especial, tiene una memoria eidética, es decir, una memoria fotográfica. Le permite recordar imágenes, textos con una precisión ah, envidiable. O sea, imagínate lo fácil que hubiese sido en la universidad, los posgrados, el estudio, si
pudieras abrir un libro, leerlo y recordarlo 6 meses después cuando estás rindiendo el final con facilidad. Pero además, esa memoria idética lo llevó a estudiar y a ser un profesor de simbología. Es decir, es un tipo que su trabajo diario es escribir, hablar sobre los símbolos. Y para hablar de símbolos, tú tienes que tener una serie de conocimientos importantes. Iconografía, o sea, cómo son los iconos, qué cosas se convierten en un icono, qué imágenes se convierten en un icono religioso o cultural y se transmiten. Criptografía. ¿Por qué? Porque aunque no es una materia central de la simbología, muchos de los símbolos son criptográficos, es decir, que esconden significados ocultos dentro de sí mismos. Obviamente tienes que entender religiones comparadas y mitología porque los símbolos se transmiten a través del tiempo, a través de la mitología, a través de la religión, y un símbolo que en una religión significa algo, en otras otra cosa completamente distinto. Un ejemplo típico de esto es la esvástica. Para los alemanes y para nosotros en el siglo XX es una de las de los peores símbolos que puede haber. Sin embargo, si retrocedes un poquito y vas a Asia, te vas a encontrar que es el símbolo del sol, es un símbolo budista de paz, de amor. Lo puedes encontrar en muchas representaciones en la India, en China, en Nepal, porque esa cruz gamada o esvástica tenía otro significado, tenía una representación de los rayos del sol abrazándonos. Entonces, es importante el poder comparar cómo el símbolo es visto de una mitología en otra, en una sociedad en otra. Tienes obligatoriamente que aprender filosofía porque no hay manera de interpretar un símbolo si no entiendes el amor al conocimiento o el pensamiento típico de la época que lo produjo. Te obliga a estudiar historia y te obliga a estudiar semiología. La semiología es una disciplina que se encarga del estudio de signos, pero el estudio de signos tiene dos partes fundamentales. El significante, es decir, la forma física del símbolo, y el significado, que es la imagen mental que transmite o que tiene para tu sociedad un símbolo determinado. Entonces, no es lo mismo, y aquí tenemos un problema entre el significado y el significante. Les voy a poner un ejemplo clásico. Bueno, no clásico, pero un ejemplo moderno. Actualmente, si usted le pregunta a cualquier chico de 10 años acerca de una llamada telefónica, cómo la cuelga, usted va a ver que él estira su mano y le da como si le estuviera dando a la pantalla de una tablet, de un teléfono. Pero si usted le hace esa misma pregunta a una persona de 35, 40 años que conoció los teléfonos de disco, los teléfonos fijos, y le pregunta cómo se cuelga, cómo se termina la llamada, y te va a hacer el típico señal de a partir de la oreja, colocarlo en la mesa. La imagen mental, el significado es lo mismo, terminar una llamada. El significante cambió a través del tiempo en la sociedad, el significante cambió. Y este estudio de simbología, de estudiar el significante y el significado, hace que el profesor Langdon esté particularmente dotado para el tipo de misterio que se va a enfrentar en el Código Da Vinci. No voy a dar spoilers del libro, más bien voy a dar cosas y fuentes que están por fuera del libro, pero léanlo y se van a dar cuenta de por qué es tan interesante el libro. Pero comienza más o menos así. Langdon está dando una conferencia en Francia, se está afectando, chévere, se va a acostar a dormir, ya es la hora. Lo llama alguien para decirle que tiene que presentarse en el Louvre con respecto al asesinato de Jacques Sunnier. Langdon evidentemente se sorprende, pero ¿por qué Jacques Sunnier? Si es un tipo que me criticó el último libro, que apenas nos íbamos a conocer
de manera íntima, personalmente. Mañana solo nos habíamos conocido de manera epistolar, él como director del Louvre y yo como escritor. O sea, ¿qué pasó? Bueno, está bien, vamos para allá. Fum. Llega y cuando entra, lo primero que observa es que el cadáver de Jackson está colocado en una posición muy parecida al hombre de Viturbio, hecho por Da Vinci, por eso lo del código Da Vinci. Además, empieza a ver una serie de símbolos que están escritos en el piso, por ejemplo, la secuencia de Fibonacci, que es una secuencia que describe el orden natural de muchas cosas, del crecimiento de las semillas, de cómo se generan algunas espirales hermosas en la naturaleza, y que más o menos va creciendo de una secuencia bastante sencilla: 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11. Es decir, cada término es la suma de los dos términos anteriores. Es una secuencia increíble que genera una espiral hermosa, o una espiral de Fibonacci. La puedes encontrar en cómo el crecimiento de las semillas de girasol, las puedes encontrar en algunas flores, la puedes encontrar en cómo crecen exponencialmente las poblaciones de algunos animales. Entonces es muy útil el uso de la secuencia de Fibonacci. Es el primer símbolo. Fíjense ya cómo empieza a meter simbología. Te mete simbología con el hombre de Viturbio de Da Vinci, te mete una serie de simbología y empieza una acción vertiginosa de 36 horas que no les voy a contar, para hacer dos cosas: resolver el asesinato de Jacques Chenier, que dentro de la novela te enteras que es parte del Priorato de Sion, una sociedad secreta creada para proteger el Santo Grial, y además para develar el significado del Santo Grial y salvar hasta cierto punto las cosas que están pasando. Dentro de la novela te vas a encontrar con un aparato muy famoso que es el Cryptes. Es una serie de engranajes conectados en un tubo. Dentro hay un mensaje, y generalmente el mensaje se hace en papiro o en vitela, es decir, no se hace en papel. Se coloca enrollado dentro del tubo. El tubo tiene unos engranajes que afuera forman una palabra, pero eso el Cryptes es críptico, está en clave. Cuando tú lo cierras, ¡tlac!, queda el papelito con tu mensaje secreto adentro, rodeado. Generalmente se hacían con vinagre, actualmente se hacen con algunos ácidos. ¿Cuál es la idea? Si tú fuerzas, el cristal se rompe, el ácido se come el mensaje y nunca te enteraste que hay dentro. Entonces tú tienes que adivinar qué palabras forman los discos que tiene ese tubo o ese Cryptes por fuera. Es una especie de caja fuerte antigua. Se dice que algunos de los más famosos los inventó Leonardo da Vinci, que están en sus papiros. O sea, ya por ahí te sigue metiendo a Da Vinci, te mete a Da Vinci en la pintura. Pero les estaba hablando justamente del batiburrillo de conceptos, y un batiburrillo de conceptos interesantísimo. Por ejemplo, hablemos un poquito del Grial. ¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial, hay dos vertientes principalmente, aunque quizás pudiera hablarles de una tercera. La primera vertiente habla que es el cáliz de la última cena. Es decir, cuando Jesucristo en la última cena dijo, tomó el vino y lo repartió a sus discípulos: tomad y bebed todos de él, porque esta es sangre de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. O sea, esa copa, ese cáliz, que según la leyenda luego José de Arimatea, cuando hieren a Jesucristo, cuando lo crucifican, y Longino hiere el pulmón de Cristo y se ve como sale sangre mezclada con agua, y esa sangre que escurrió por la cruz y por la piel de Jesucristo, de los clavos de sus pies, es recogida en ese Santo Grial. Ese Santo Grial, José de Arimatea, según la leyenda, se lo lleva. Se lo lleva y empiezan diferentes leyendas. Tienes las leyendas aratúricas, que dice que llegó a Europa, a zonas de Inglaterra, que está custodiado en el castillo del rey pescador, que es secreto, que
tienes las leyendas, digamos, alquímicas, donde el Santo Grial, el que bebe del Santo Grial tiene la vida eterna, porque el agua que cae en el Santo Grial está, al haber estado en contacto con la sangre de Cristo, perdona a todo el mundo. Tienes la leyenda de que el Santo Grial llegó a Francia, custodiado por José de Arimatea y por María Magdalena. Tienes la leyenda que el Santo Grial llegó a España, custodiado por el apóstol Santiago o por el apóstol Tomás, y que está oculto en alguna parte de España. Entonces, hay gente que dice que está oculto en los Pirineos. Eso es en cuanto a la copa física. Puedes encontrarlo en la leyenda de Arturo o puedes encontrarlo en Indiana Jones y la última cruzada. Tienen la leyenda de que no, que el Santo Grial jamás salió de Jerusalén, que estuvo oculto en Jerusalén y que fue encontrado por los templarios. Y que fueron los templarios quienes lo trajeron a Europa y que por eso luego se dio todo el auge de la Orden del Temple. La Orden del Temple fundó los primeros bancos, como los conocemos modernamente, es decir, usted le daba dinero a un monje templario en España, el monje templario le daba una carta, un cheque básicamente, y cuando usted llegaba a Italia, Francia, Portugal, Alemania, llegaba a Constantinopla, a Jerusalén, a Estambul, usted entregaba la carta en la residencia templaria, sí, fulanito tal, aquí le tenemos su barra de oro. Tac. Y por ese servicio cobraban un porcentaje, como los bancos cobran actualmente un porcentaje, una tarifa de mantenimiento de cuenta. O sea, básicamente resolvieron un problema de seguridad bancario increíble en la Europa medieval. Además, al ser monjes guerreros, tenían un ejército propio, eran defensores de la ciudad de Jerusalén, eran defensores de los santos lugares, y en un momento dado desaparecieron. Hablaremos después de la venganza templaria, de Jacques Molière, pero se dice que cuando desaparecieron, entre los conocimientos que se perdieron del temple o de los templarios, se perdió cosas como el Santo Grial, como el Baphomet, como dicen que los templarios también tenían o recuperaron partes de lo que ahora son reliquias sagradas, como el manto de la Verónica, el sudario de Cristo o síndone de Turín. O sea, hay muchísimos leyendas alrededor de los templarios, que entonces también te mezclan acá, porque te dicen que Jacques Sunier era el último gran maestre del Priorato de Sion, una orden heredera del conocimiento templario encargada de buscar el Santo Grial. Seguimos aquí mezclados. Fíjense que no me ha salido del Santo Grial. La segunda leyenda habla del Santo Grial como una orden o la tercera leyenda, la vía más recóndita, habla del Santo Grial como una copa de conocimientos. Y que hasta cierto punto, esto lo pueden leer en un libro que se llama Códice 632, el nombre de Portugal era el puerto del Grial, porque venía del latín Portucalen, el puerto del cáliz, y que ese cáliz era el Grial, o era la sabiduría, y que por eso la mayoría de los navegantes, descubridores, eran portugueses o entrenados en Portugal como Colón, porque venían de la orden del Temple Militaris, de herederos de los templarios, y tenían ese grial de sabiduría, esa cantidad de conocimientos. ¿Okay? Pero la segunda vía, una vía que pueden encontrar en un libro que se llama San Graal, justamente, El misterio de los merovingios, habla de que la palabra San Graal no es santo grial, sino es San Graal, de sangre real, como se escribiría en francés antiguo. Al momento de tú escribir sangre real en francés antiguo, estarías hablando de que José de Arimatea sí acompañó al cáliz hasta Europa, pero el cáliz que acompañó no era una copa, era a María Magdalena, que venía embarazada
de Jesús. Se dice o cuentan las leyendas que además estaba embarazada de una niña. En algunas leyendas puedes encontrar que se llama Sara, en otras puedes encontrar que se llama Rebeca. Es indiferente para este momento. Sin embargo, esa leyenda de que la sangre de Cristo es la sangre real del Rey de Reyes está en Francia, es muy tocada en este libro que les hablo de los merovingios, es evidentemente el eje central del Código Da Vinci, pero al estar tocada tienes que entender cómo llega o cómo se desarrolla esa sangre. Se habla que los primeros reyes de Francia, la famosa dinastía merovingia, fue fundada por Meroveo. Meroveo es una figura semilegendaria. Dicen que su madre lo engendró con un quinotauro, con una criatura marina similar a un toro mientras se estaba bañando. Evidentemente esto no tiene sentido. Solo servía para darle carácter divino a la dinastía de los merovingios, pero este carácter divino, existe la leyenda del Quinotauro, también existe la leyenda de que fue la primera vez que la sangre real, que el santo grial de Jesucristo, salió a la luz pública y que la familia antigua de los merovingios eran todos descendientes de Jesucristo y que por eso lograron establecer una dinastía en Francia, una dinastía donde está el rey Cloderico, Childerico, evidentemente Meroveo, a pesar de que Meroveo se ve como una realidad, casi como una leyenda, casi como una figura mitológica, y que esta presencia en Francia justamente entre el siglo V, entre el año 450 y 490, justamente después del concilio de Nicea, logró que toda la Francia fuera católica, se unieran en una forma. También se habla de que fueron los que iniciaron el famoso culto de algunas vírgenes negras que estaban en cuevas, que hicieron iglesias. Se habla que descendientes de los merovingios fueron los primeros 9 caballeros que fueron con Hugo de Payns a Jerusalén y que formaron después la Orden de los Templarios. Se dice que además de los merovingios descienden, o de los conocimientos que tenían los merovingios, descienden supuestamente muchas órdenes secretas, entre ellas el que te plantea Da Vinci, el Priorato de Sion, o el que te plantea el libro que te estoy hablando de la sangre real, sangre merovingia, que te plantea el secreto de René Le Chateau, un pueblo de Francia donde supuestamente se encontraron una serie de escritos que desestabilizarían a la Iglesia Católica porque desafían el hecho de que Jesús sí estaba casado, el hecho de que Jesús tuvo hijos, el hecho de que los hijos de Jesús o el linaje de Jesús existe hasta el día de hoy. Entonces, esta mezcla vertiginosa aquí de historia francesa, historia de los merovingios, mezcla con símbolos religiosos, símbolos artísticos, con interpretaciones de la pintura de Da Vinci. No les voy a hacer spoilers de una de las escenas más famosas donde se interpreta de una manera distinta la escena de la última cena que yo le narré según el texto bíblico. Está interpretada de otra forma en una pintura muy famosa de Da Vinci, y en la película Sir Ian McKellen te da la explicación, en el libro te lo da el personaje. Mezcla a su vez el temor de organizaciones secretas dentro de la iglesia, como el famosísimo Opus Dei, que durante un tiempo, sobre todo durante el papado de Juan Pablo II, fue una de las órdenes católicas más poderosas. Había personas del Opus Dei en la policía, en el FBI, había personas del Opus Dei prácticamente en cualquier parte de la sociedad, banca, finanzas, colegios, educación, universidades, ministerios, políticos. O sea, fue una sociedad
bastante oscura y bastante poderosa. En algún momento quizás hablemos un poco de ellas, aunque es un tema más religioso que de libros. Mezcla una cantidad de cosas que te hacen que la acción del libro sea importante, que la cantidad de información que te mete, te va llenando, te va retroalimentando. Entonces, consejo, lean el Código Da Vinci, disfruten el Código Da Vinci y luego lean un poco más, sumérjanse en otras ficciones históricas o en otras realidades desveladas en la historia, como las leyendas del Grial, las leyendas artúricas, paséense por los merovingios, paséense por los secretos de René Le Chateau, disfruten, no se queden solo en el Código Da Vinci, vayan un poco más, recuerden, la simbología no solamente el significado, también es el significante, también es esa forma física que te transmite una idea. Entonces, estudien, vean uno más y comenten, por supuesto, porque si no, ¿cómo mantenemos una conversación? Esto fue Conversaciones sin editar.